Nunca pensé que algo así podría pasar. Era solo una boda familiar, un fin de semana rodeada de rostros conocidos y conversaciones triviales. Pero entonces apareció él, Álvaro, con una mirada que me hizo sentir cosas que jamás debí sentir. Lo que comenzó como un encuentro casual, pronto se transformó en algo que no podía ignorar. Una tensión tan real como inapropiada, que parecía crecer con cada momento que compartíamos. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación así? Si quieres saber cómo todo esto cambió mi vida para siempre, suscríbete al canal. Deja un comentario sobre lo que crees que va a pasar y regálame un like para apoyar más relatos como este. Te prometo que esta historia te dejará sin palabras. A veces los momentos más intensos son los que llegan sin previo aviso, cuando menos te lo esperas. Durante la boda familiar, rodeada de risas y conversaciones triviales, jamás imaginé que algo fuera de lugar ocurriría. Pero entonces apareció Álvaro, con esa sonrisa segura y una madurez en sus gestos que no coincidía con el niño que solía recordar. Su presencia era magnética, como si cada movimiento suyo atrajera todas las miradas, incluida la mía. Fue en una mirada breve, casi casual, donde todo cambió. Una chispa, una tensión que no podía ignorar. Algo en su forma de observarme me hizo cuestionar todo, incluso a mí misma. ¿Cómo algo tan fuera de lugar podía sentirse tan real? Álvaro no era un extraño, era mi sobrino. Pero en ese instante, la lógica se desvaneció, dejando espacio a un deseo que no debía existir. El lugar de la boda parecía sacado de un cuento. Jardines perfectamente cuidados, luces cálidas iluminando el paisaje y una atmósfera que invitaba a dejarse llevar. Durante el fin de semana, las interacciones con Álvaro parecían inevitables. Al principio eran simples encuentros fortuitos. Un cruce en el pasillo, una sonrisa educada durante la cena. Pero había algo más, una energía que parecía fluir entre nosotros. Algo que nadie más notaba, pero que estaba ahí, creciendo silenciosamente. Las conversaciones, aunque casuales, comenzaron a sentirse cargadas de un peso que no podía ignorar. Cada palabra que él decía parecía tener un doble significado, una insinuación que solo yo podía captar. Y en ese escenario tan hermoso, rodeado por la perfección del lugar, todo parecía más intenso, más irreal. Mientras el resto celebraba, yo no podía apartar la sensación de que algo peligroso y emocionante estaba a punto de suceder. La música comenzó a sonar y la pista de baile se llenó de parejas moviéndose al ritmo del momento. No había razón para sospechar nada cuando Álvaro extendió su mano hacia mí. ¿Bailamos?, preguntó, con una sonrisa que parecía inocente, pero con una mirada que decía mucho más. Dudé por un instante, pero acepté, tratando de convencerme de que no significaba nada. Sin embargo, cuando nuestras manos se tocaron y él me guió hacia el centro de la pista, todo cambió. El baile no era solo un baile. Cada movimiento, cada giro, parecía una conversación silenciosa que ninguno de los dos quería detener. Su mano en mi cintura, firme pero suave, encendía una chispa que intenté apagar sin éxito. Nadie notaba lo que ocurría entre nosotros, pero para mí, el mundo se había reducido a ese momento, a esos segundos en los que todo parecía permitido, aunque sabía que no lo era. La fiesta había terminado, pero la noche seguía viva. Los jardines estaban vacíos, bañados por la luz de la luna, y el aire fresco llevaba consigo un silencio que invitaba a hablar. Álvaro estaba ahí, esperándome como si supiera que no podía ignorarlo. «Tenemos que hablar», dijo con una voz baja pero firme, rompiendo la barrera que ambos habíamos construido durante el día. Lo que siguió fue una confesión que jamás imaginé escuchar. Habló de lo que sentía, de cómo este fin de semana había cambiado algo dentro de él. Yo intenté detenerlo, intenté negar lo que él decía, pero no podía mentirme a mí misma.
Mis palabras eran un reflejo de mi propia lucha interna, tratando de imponer límites que, en el fondo, ya habían sido cruzados. Fue una conversación cargada de honestidad, pero también de un peso que no sabía si podría soportar. Lo que ocurrió después fue inevitable, como si el destino hubiera decidido por nosotros. En la oscuridad de la habitación, con las luces apagadas y el eco de nuestras confesiones aún en el aire, el límite final se rompió. Sus manos buscaron las mías, y en ese instante, todo lo que había reprimido salió a la superficie. Era una mezcla de deseo, culpa y una conexión que no podía explicar, pero que tampoco podía detener. Cada momento estaba cargado de un calor que parecía consumirnos, una intimidad que sabía que jamás podríamos confesar. Cuando finalmente me quedé sola, mirando el techo en la penumbra, la realidad cayó sobre mí como un peso imposible de ignorar. Habíamos cruzado una línea que no tenía regreso, y ahora la única pregunta era: ¿cómo enfrentaría todo lo que vendría después? A veces, la vida nos pone en situaciones que desafían todo lo que creemos saber de nosotros mismos. Lo que ocurrió ese fin de semana con Álvaro no solo cambió mi percepción de él, sino también la mía. ¿Cómo se sigue adelante después de cruzar límites tan delicados? ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en una situación donde los sentimientos prohibidos se vuelven imposibles de ignorar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué harías tú en mi lugar. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un like si esta historia te atrapó tanto como a mí. Nos vemos en el próximo relato.